Hola, el día de hoy hablaremos sobre los principios generales para la representación de vistas, tanto en dibujo tecnológico como mecánico. Todo lo que veremos en este video está basado en la norma IRAM 4502, 30 y 34, que viene de la ISO 128, 30 y 34. Les recomiendo entren a la página de IRAM y traten de conseguirse el manual de normas de dibujo tecnológico, ya que es muy útil y es una herramienta muy importante para trabajar con planos. Vamos a definir como vista a una proyección ortogonal que muestra las partes visibles de un objeto y, si fuera necesario, las partes no visibles también. Si no sabes lo que es una proyección ortogonal, en este video vas a poder entender los diferentes métodos de proyección que se utilizan para poder elaborar las vistas. Normalmente definimos como vista principal a aquella que más información del objeto nos brinda. La llamamos vista anterior y a partir de estas vamos a ir proyectando las demás vistas. Tengamos en cuenta que la cantidad de vistas a poner en un plano tiene que ser la mínima necesaria pero suficiente para definir por completo el objeto sin tener ambigüedades. Además, también debemos reducir al mínimo necesario el uso de contornos no visibles o vistas de detalle, ya que a la hora de confeccionar un plano, la claridad es fundamental. Las características que requieren de una ilustración propia, pero no ameritan una vista completa, pueden ser representadas mediante vistas parciales, limitando la sección que estamos mostrando a través de líneas finas continuas en zigzag. A la hora de representar objetos simétricos podemos ahorrar tiempo y espacio dibujando solamente una porción del mismo. El eje de simetría se representa agregando dos rayitas cortas en sus extremos y hay que tener en cuenta que es importante que no haya ningún detalle que lo haga asimétrico, es decir, si es un objeto simétrico pero hay un agujerito de un lado y del otro no, entonces este recurso ya no se puede utilizar, ya que podría generar alguna confusión. Las vistas proyectadas pueden rotarse con la finalidad de aumentar su claridad. Hay que indicar no solamente en qué sentido se rotó, sino también el ángulo en que se lo hizo. Además, se debe indicar con una flecha y una letra en mayúscula la dirección de proyección desde la cual se está originando esta vista. Todo este tipo de indicaciones están normalizados. Acá podemos ver, por ejemplo, las proporciones que deben tener, las indicaciones de referencia, las flechas de rotación o los ejes de simetría. Hay otro recurso que podemos utilizar para evitar dibujar vistas completas, y son las vistas locales. Las vistas locales se deben proyectar en ISO A, independientemente si el plano está o no en ISO A o en ISO E. Si no saben de lo que estoy hablando, vayan y vean el video de métodos de proyección. Y ya que está, podrían suscribirse al canal, así no se pierden ningún contenido. Además, las vistas locales deben estar dibujadas con línea gruesa continua y estar conectadas con la vista desde la cual se están proyectando a través de una línea de raya y punto, como podemos ver en el ejemplo. Tal como vimos en el video de tipos de líneas, los objetos que estén adyacentes al objeto que estamos representando lo podemos dibujar con líneas de raya larga y doble punto, para evitarnos dibujarlo en su totalidad. Otro detalle a tener en cuenta es que las intersecciones reales, es decir, las que podemos ver físicamente en el objeto, deben estar representadas en líneas gruesas. Ahora bien, cuando tenemos una intersección no real, es decir, cuando tenemos un acuerdo, que básicamente es cuando tenemos una cara o superficie unida a otra cara o superficie mediante un radio o una curvatura, lo cual en la realidad no genera una línea visible la intersección, sino que es una continuidad de la superficie. Ese tipo de intersecciones las podemos representar con líneas finas. Cuando tenemos que representar un objeto que tiene secciones o superficies cuadradas, podemos simplificar la indicación al dibujar las diagonales en línea fina. También podemos representar piezas móviles sin dibujar varias vistas de esta manera. Y siguiendo este mismo principio podemos representar piezas en bruto, es decir, antes de que sea mecanizada o conformada. Ahora bien, si tenemos un objeto que tiene una o dos de sus dimensiones muy grandes respecto a las demás, podemos ahorrar mucho espacio al hacer una vista interrumpida. Es decir, tomamos la vista del objeto, le hacemos cortes de la zona que no es tan interesante y lo cortamos. Estas líneas de corte deben estar hechas a mano alzada o bien líneas en zigzag. Por el contrario, si el objeto tiene detalles muy pequeños en relación a sus dimensiones, podemos hacer el uso de vistas en detalle.
De esta manera podemos indicar de manera parcial esa característica sin tener que hacer una vista ampliada de todo el objeto. Tengan en cuenta que deben indicar de dónde sale esa vista y a dónde está con una letra en mayúscula. Y además también se indica la escala a la que se está haciendo esa ampliación. Cuando tenemos un objeto que tiene una característica repetitiva, podemos simplificar su representación dibujando y acotando en un solo lugar dicha característica y luego indicar en las demás posiciones en que se encuentra, como podemos ver en el ejemplo. Cuando sea necesario indicar el contorno inicial de una pieza previo a su conformado, se lo puede hacer con líneas de raya larga y doble punto. De la misma manera, si tenemos piezas hechas en chapa plegada, podemos hacer una vista de chapa en desarrollo o chapa desplegada, indicando los centros de pliegue con este tipo de líneas. Por otro lado, si un objeto tiene caras con inclinaciones muy leves o curvas con radios muy pequeños, podemos prescindirlas de representarlas en las proyecciones. A lo sumo dibujamos donde estaría con una línea muy fina. Además, podemos representar un objeto que tiene vistas idénticas dibujando solamente una de ellas e indicando en qué posiciones están estas vistas. Por ejemplo, acá podemos ver que la cara A1 y A2 están siendo representadas en una única vista. Y por último, se nos puede dar el caso de que tengamos piezas especulares, es decir, piezas que son idénticas pero de manera espejada, que de hecho la palabra especular viene de espejo, ya que es como si tuviéramos una pieza y vemos la otra reflejada en el espejo. Podemos representar una sola de ellas e indicar que la otra es especular a esta. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya sido de utilidad. Recuerden que cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí debajo. ¡Hasta la próxima!